personas que tienen síntomas, en el 5% de las personas finalmente del 100% son las que se complican. Es decir, ya el COVID no solamente se quedó en la vía respiratoria alta, sino bajó a nuestra vía respiratoria baja. Básicamente tiene una predilección no por nuestros bronquios, sino se va directamente hacia nuestros pulmones, produciendo lo que conocemos como neumonitis o neumonía cuando es infecciosa por esta inflamación, este daño que empieza a acontecer en nuestros pulmones. Entonces la complicación del COVID-19 es una neumonía, es decir, un daño de nuestros pulmones, una inflamación en nuestros pulmones que ya cuando llegamos a ese nivel, ya ahí cambia la cosa y varía la evolución de los pacientes y varía el daño que el COVID puede producir. Es decir, el COVID puede llegar a nuestros pulmones y producir una neumonía en algunos puntos pequeños de nuestros pulmones, así como que también puede producir una inflamación grande de nuestros pulmones y definitivamente llevar a una insuficiencia respiratoria a la persona que lo padece. Porque mientras tengamos de pronto una neumonía pequeña en los pulmones, la persona va a sentir malestar, pero no va a sentir de pronto una dificultad respiratoria, lo que sí ocurre cuando el COVID empieza a tomar mayor porcentaje de nuestros pulmones. Entonces, dicho esto, ¿por qué les estoy haciendo esta explicación, amigos? Porque cuando el COVID afecta nuestra vía respiratoria baja, cuando afecta nuestros pulmones, los médicos cuando detectan un paciente que tiene la afección de los pulmones tiene dos alternativas. Si es una afección menor y el paciente tiene características específicas de pronto que no tiene comorbilidades, es una persona joven, fuerte, bien alimentada, etcétera, normalmente lo dejamos para hacer un seguimiento en casa. Mientras que cuando tiene un cuadro donde se ha tomado un mayor porcentaje de los pulmones, la indicación prioritaria inicial es que vaya esa persona al hospital. ¿Por qué? Porque en el hospital va a necesitar pues un monitoreo mucho más constante, suministro de oxígeno continuo, una toma de exámenes auxiliares de manera repetida, porque esa persona está en riesgo de que pueda complicarse de manera seria o más intensamente y pueda necesitar incluso hasta una cama UCI. Entonces, esas decisiones las tomamos los médicos en función a las características de nuestro paciente, ¿no? Frente a qué paciente estamos. Pero ¿qué ocurre? Ante el colapso del hospital, ante el colapso de los servicios de salud que no se dan abastos, es que los médicos tenemos que abordar a pacientes en sus casas, tratarlos como si estuvieran dentro de un hospital, amigos. Entonces esto marea un poco, esto digamos genera ciertas confusiones, ¿no? Puede generar confusión, porque los médicos tenemos muy bien pauteados los protocolos que se utilizan para un paciente que puede ser monitorizado en casa, simplemente a distancia de pronto, versus un paciente que se complicó un poco más, que tiene una afectación de los pulmones un poco mayor y debería de estar en un hospital monitorizado, pero lamentablemente, como le digo, ante el colapso no se le puede dar esta oportunidad. Entonces los médicos tenemos que abordar a este paciente en casa y darle un tratamiento como si estuviera hospitalizado. Es decir, pedirle a la familia de pronto que se puedan conseguir un suministro de oxígeno para mantenerlo en casa, pedirle a la familia que a este paciente se le administre una serie de medicamentos de pronto por vía endovenosa, que se le esté monitoreando de una manera más seguida, de repente diaria, interdiaria, dependiendo del caso, que le saque exámenes de laboratorio para hacer un seguimiento o incluso algunos exámenes de imágenes que pueden ser importantes para poder definir qué se hace con estos pacientes. Entonces, ¿por qué quería tocar el tema justamente de la atención en casa del paciente COVID? Porque quería hacer notarles en primer lugar, amigos, esta diferencia. Es decir, los pacientes que deberían de estar hospitalizados los estamos atendiendo los médicos peruanos aquí en sus casas.